Tengo el placer de sentarme a hablar con una persona para mí muy especial en este periodo en el que nos encontramos de la situación actual de la COVID-19 en nuestra ciudad de Cáceres, por la labor que está haciendo, por la preocupación que ha tenido constantemente desde que todo esto iniciara y por su compromiso con los ciudadanos. Él es David Holguín, es concejal de Igualdad, LGTBI y Barrios del Ayuntamiento de Cáceres, y esta tarde me acompaña en un lugar para mí muy simbólico, la Plaza de Italia, un lugar que también es como un icono de nuestra ciudad de Cáceres, sobre todo por pues esa torre que representa la comunicación, como estamos haciendo hoy nosotros, comunicándonos otra vez a la vuelta de este programa que retomamos. Muy buenas, David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ángel. Muchas Bueno, gracias por la invitación. un placer saludarte, un placer charlar contigo en un momento en el que yo no sé si tú tienes la misma apreciación que yo y mucha gente con la que yo hablo, ¿no? Hay como mucha tensión política, hay como demasiado bombardeo en los medios de comunicación y lo triste, o por lo menos para mí, es que la gente se pierde una información que creo que es muy importante y es qué se está haciendo en la ciudad de Cáceres, donde uno vive, cuáles son los programas de ayuda, cuáles son las políticas sociales que se van a llevar a cabo en los barrios, sobre todo para la gente que es más vulnerable. Y creo que todo eso es algo que debemos compartir en esta entrevista y una oportunidad que para la gente de Cáceres creo que es necesaria. Por eso te estoy muy agradecido que después de tu agenda pues me hayas hecho un huequito para estar esta noche en Sentir Cáceres Televisión. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hablábamos de la vulnerabilidad de los barrios. La COVID-19 en Cáceres, ¿tú crees que nos ha hecho conocer nuestras debilidades, pero también nuestros puntos fuertes como ciudad, como ciudadanos, como gestión, como ayuntamiento? ¿Qué apreciación tienes? Pues esta pandemia ha servido para precisamente eso, buscar qué camino debería seguir la ciudad de Cáceres y cómo somos, ¿no? Porque la parte más fundamental que hemos percibido todos los ciudadanos de Cáceres, al final nos hemos ayudado unos a otros. Todos sabíamos de la necesidad de aquella persona mayor que estaba viviendo en nuestro bloque de piso, en la casa de al lado, y que le hemos hecho una mano para ir a hacer la compra a la farmacia, y hemos sacado ese lado más humano que quizá con el tiempo de la vorágine del día a día, del tiempo corre que te corre, siempre se nos ha olvidado, ¿no? Y creo que hemos recuperado esa parte muy positiva que no deberíamos perder, porque como comentaba las debilidades yo creo que las teníamos de antes, y ese sentirnos mejores o salimos de esta crisis como más fuertes, esperemos que sea lo que nos una. Y luego fundamentalmente creo que con esta pandemia esa fortaleza la hemos vivido en el personal sanitario, en doctores y doctoras, en los enfermeros, sobre todo las enfermeras, que son mayoría en el gremio. También esas lágrimas de alguna cajera que cuando ibas al súper no podía más, porque era tal la avalancha de personas que iban a comprar por miedo, porque las circunstancias no superaban, que al final esa situación de la extrema, al final, sentimiento humano, ¿no? Y es lo que nos ha llevado. Esas son las personas más fuertes que creo yo que los días más duros de la pandemia creo que se merecen ese aplauso que hemos otorgado desde las 8 de la tarde todos los días. Revalorizar un poco más la labor, ¿no? Y el perfil humano de la gente estos días ha sido, yo creo, el detonante más importante. Sí que es verdad que hemos sacado nuestro lado humano, ojalá y eso siga y permanezca en el tiempo, porque la crisis Sí. económica que se avecina pues va a durar bastante tiempo, ¿no? Y esa solidaridad tiene que seguir a prueba, ¿no? Y tenemos que seguir gestionándola y ofreciéndosela a todo el mundo. De ahí la importancia que para vosotros ha tenido, como equipo de gobierno, hacer un proyecto de unas 1.300 páginas que ha tenido el consenso de todas las fuerzas políticas en el ayuntamiento, y que entre las cosas que hay ahí y que han sido principalmente para ayudar a la gente más vulnerable y tratar de paliar un poco el efecto de la COVID-19 en Cáceres, estaba cambiar las partidas presupuestarias de un presupuesto que ya estaba aprobado precisamente para ayudar a las pymes, a las empresas y hacer política social. Y yo creo que eso es un logro muy importante, sobre todo la palabra consenso que le he dicho anteriormente, ¿no? Porque fíjate la que se está liando en el panorama nacional de la política, que de pronto en los ayuntamientos haya ese diálogo, ese consenso, significa mucho, significa que todos los que están ahí tienen un objetivo común y que todos miran por lo mismo. Exactamente.
Esta pandemia también nos hace a todos los ayuntamientos y a todos los gobiernos cambiar el presupuesto porque las circunstancias son bastante más diferentes. Lógicamente, cuando te sientas a elaborar un presupuesto, cuentas con la cotidianidad de las actividades que hay en una ciudad, de qué son las inversiones que hay que llevar a cabo y todo eso, cuando llega una pandemia de este calibre, al final lo que prima realmente es ayudar al pequeño empresario y al que más lo necesita. Por eso era importante que la Corporación de Cáceres, los 25 concejales, han llevado un acuerdo, como así trasladó en su momento el interés del alcalde Luis Alaya, ¿no? Entonces, la importancia de ese consenso frente a la discrepancia, frente a las voces, a los ruidos que podemos escuchar en otros parlamentos, en otros ayuntamientos, creo que los 25 concejales y concejalas del Ayuntamiento de Cáceres han dado lo mejor de sí, porque llegaron a un acuerdo en pro y solamente en pro y pensando en la ciudad de Cáceres, creo que dice mucho de las personas que están representadas hoy en el Ayuntamiento de Cáceres y en esta corporación. Todos hemos dejado a un lado las discrepancias políticas, los programas electorales, con el único objetivo de ayudar a los pequeños autónomos, a las empresas y a las personas que más lo están pasando peor en este momento. Pues yo espero, David, que la gente lo valore, que los cacereñas y cacereños valoren ese consenso y valoren que tenemos un equipo de distintos partidos políticos que son los que están ahora mismo, los que estáis ahí, que verdaderamente os ha preocupado las necesidades de las personas, que es a donde me gustaría ahondar, ¿no? Cuando hablamos de necesidades, de vulnerabilidad, claro que la COVID-19 nos ha mostrado una cara muy vulnerable de manera muy global, porque en todas las familias, en todos los hogares, en todos los pueblos, no ha habido distinciones, ni en países ricos, ni en países pobres. Pero sí es cierto que dentro de una ciudad, aquellos barrios que tienen unas características socioeconómicas distintas, lo han vivido de una forma mucho más dramática, ¿no? Y es ahí donde yo quiero centrarme. Tu medida, por así decirlo, más potente de todas las que vais a ir sacando a lo largo de ahora ha sido suprimir un dinero que teníais para fiestas y darlo a pymes y a autónomos, porque creéis que es importante proteger ese aspecto, ¿no?, de Cáceres. Sí, precisamente fue un acuerdo que llegó el Ayuntamiento de Cáceres con los representantes de distrito, por así decirlo, que son los que representan a las asociaciones vecinales en cada uno de los distritos de Cáceres, que son 5, ¿no?, incluido el representante sectorial vecinal. Ese acuerdo se llevó tras varias reuniones por videoconferencia y acordamos que el dinero destinado, presupuestado para fiestas y actividades en las barriadas, este año debería ir también acompañado para ayudar a los autónomos y a las pequeñas empresas. ¿Cuál es el motivo? Simplemente que las asociaciones vecinales consideraron que ayudar a los pequeños autónomos en este momento era más necesario, más importante que desarrollar cualquier tipo de actividad lúdica que se puede desarrollar en cualquier ámbito en cualquier año. Ese es un compromiso, creo que a recalcar, y muy importante, porque cada granito de arena, y esto es un reflejo de lo que son los movimientos vecinales, da lo mejor de sí en estos momentos, ¿no? Cuando peor se ponen las cosas, están ahí para ayudar también a la ciudad de Cáceres, y por eso se le agradezco mucho que hayan llegado a ese acuerdo con el ayuntamiento. Hay dos barrios, podemos decir, que son los que más vulnerabilidad presentan. Uno sería el de Aldea Moret, y a lo mejor hay un segmento de las minas, de Mejostilla, que también tiene una cierta vulnerabilidad. Y ahí ha habido medidas concretas durante el confinamiento que habéis conseguido coordinar en colaboración no solamente con instituciones públicas, sino también con el voluntariado, ¿no? Era lo que tú decías anteriormente, que esta tragedia de la COVID-19 ha venido para que podamos verle el rostro a la solidaridad en nuestra ciudad. Exactamente. Por ejemplo, el tema de voluntariado en la ciudad de Cáceres ha llegado donde el ayuntamiento no podría llegar porque no tiene recursos humanos. Entonces, contando con la gran capacidad de asociaciones, de voluntarios que la ciudad de Cáceres tiene por su trayectoria social y asociativa, creo que cuando llegó la propuesta de David González y Enrique Hernández al alcalde de Cáceres, supo recoger esta iniciativa y se montó un grupo muy importante de personas que han sido los pies y las manos de aquellos que más lo necesitaban. Ellos se encargaron en los primeros momentos en llevar la comida a las personas más mayores, con más dificultades, personas que estaban atravesando algún tipo de enfermedad que le conllevaba también más vulnerabilidad,
y también a aquellas personas que por motivos de un día para otro tuvieron que cerrar negocios, esos pequeños autónomos que tenían a cargo a 2 hijos y había que alimentarlos. Claro. Y cuando bajas la persiana sin saber si en 2 meses puedes abrirla o no, en esas circunstancias el corazón se te encoge, porque realmente cuando te llaman por teléfono, a mí como concejal, y te cuentan esta realidad, ¿cómo recurres a eso? Ahí tienen que estar los servicios sociales, ahí tienen que estar las instituciones públicas para dar respuesta a eso. Y creo que Cáceres ha funcionado muy bien, y ha funcionado muy bien porque ha colaborado lo que es el ayuntamiento, sus servicios técnicos municipales, sus educadoras sociales, sus trabajadores sociales, todo el mundo ha arrimado el hombro, también los empleados públicos de toda índole, para que en esta crisis salgamos más fuertes. Y eso con los voluntarios en la calle creo que ha sido lo más significativo de esta ciudad. Que porque somos Cáceres y esto es una ciudad muy pequeñita, pero si esta acción la hubiera llevado Madrid o una gran ciudad, seguramente hubiéramos abierto informativo. Y creo que ese es el valor que hay que demostrar y ese es el aplauso que la ciudad de Cáceres merece. Yo creo que sí, fíjate, yo creo que de esta Cáceres saldrá, pero también con el apoyo y el refuerzo de los ciudadanos. A mí me gusta mucho hablar con la gente, como te pasa a ti, ¿no? Tú seguramente que en tu manera de hacer política no es una política de manual, seguramente vas por la calle, te paras a hablar con el de la tienda, con el vecino que conoces, con el que habla, porque es la manera de conocer la realidad y los problemas que la gente tiene. Sí. Y el otro día comprando en una tienda, le preguntaba, ¿no?, al vendedor qué tal le había ido. Era una tienda de colchones y de ropa y bueno, recuerdo que me decía al principio un poco bien, pero ya la cosa va un poquito más floja, ¿no? Y le vas dando palabras de aliento y de ánimo, ¿no? Y le dices, bueno, tranquilo, poco a poco, esto es un problema que iremos superando. Yo creo que tenemos que potenciar mucho el comercio local, el comercio de aquí, de nuestra ciudad. Eso también es un factor muy importante. Exactamente. De ahí parte también lo de la propuesta que se ha hecho el Ayuntamiento de Cáceres de elaborar, por así decirlo, un paquete de medidas que se conlleva a una serie de subvenciones a los pequeños empresarios, pequeños autónomos cacereños, porque es fundamental que el pequeño comercio de la ciudad de Cáceres pueda reactivarse tras la salida de lo que es la pandemia de la COVID-19. Y ahora mismo, tanto con la ayuda que el alcalde de Cáceres como la concejala de Economía, María Ángeles Costa, han elaborado en ese programa de consenso que se ha llevado desde la Corporación Municipal, ahora nos toca a los ciudadanos cacereños consumir lo que es el producto y las tiendas que tenemos en cercanía, claro, en nuestros barrios, en la calle Pintores, en la calle Moré, y elaborar ese sentimiento que a lo mejor a veces se nos ha olvidado por comprar con la inmediatez del Internet. Pero ahora mismo hay que reforzar lo que es el pequeño comercio, llamar a la puerta, entrar, comprar el kilo de naranja, los buenos tomates rosas que saldrán en junio de la Ribera del Marco, elaborar ese producto cacereño que es muy bueno y también, por ende, el producto extremeño. Creo que tenemos quesos maravillosos, tenemos la cereza del Jerte, tenemos una naturaleza maravillosa para poder salir un fin de semana a las piscinas naturales cuando se puedan bañar uno, las casas rurales, las rutas a caballo, en bicicleta, andando. Creo que la provincia de Cáceres en sí, Extremadura en general, es una tierra muy muy bella para disfrutar y creo que sumando esas dos vertientes, lo que es el consumo local en los comercios de la ciudad de Cáceres junto con el turismo a nivel regional, creo que es fundamental para que podamos reactivar lo que es lo nuestro. Hablábamos del confinamiento, ¿no?, de esa ayuda del voluntariado, de cómo habéis conseguido coordinar las distintas fuerzas y organismos, ¿no?, el ayuntamiento por un lado, instituciones públicas por otro. A partir de ahora, que estamos ya en las últimas fases de la desescalada, cuando queramos volver a la normalidad y tengamos por delante el reto de retomar la economía y de reavivarla de nuevo, cosa que es un reto muy complicado, bueno, ¿cuáles van a ser las propuestas, las medidas que habéis planteado, que tenéis planteadas, que la gente las conozca y que la gente sepa que detrás de todo esto ha habido un trabajo vuestro para los ciudadanos y que hay una serie de recursos a donde pueden asistir y recurrir para poder recibir la ayuda, ¿no?, que necesitan? Exactamente. En el Ayuntamiento de Cáceres se habilitó un teléfono que era el 010, un poco para información general. Ese teléfono ahora mismo está desbordado porque las circunstancias nos llevan a que las personas puedan solicitar
la información sobre, por ejemplo, ayudas sociales, sobre el mínimo vital que se ha aprobado recientemente por el Gobierno central, sobre el tema de, por ejemplo, las ayudas económicas a los pequeños autónomos. Entonces, toda esta información que se gestiona a través de la página web del Ayuntamiento, que es el sitio más inmediato donde tú puedes acceder a buscar esa información, pero hay personas que no tienen internet o que no saben manejar las redes y lo que recurren es al teléfono. Por eso les invito a que llamen a ese 010 y nosotros desde el Ayuntamiento de Cáceres podemos derivar al departamento más oportuno, que les echarán una mano seguramente. Hay cosas muy bonitas, por ejemplo, con el tema del confinamiento. No teníamos el ayuntamiento abierto al ciudadano porque nadie podía salir de casa. Claro. Estaba la institución cerrada, pero trabajando desde casa. Entonces, en ese momento, por ejemplo, llevó el tema de la moratoria de la hipoteca. Cuando llamaban al banco y decían, es que quiero pedir la moratoria de la hipoteca, no puedo hacer frente a esos pagos. Y decía, tiene que traer usted el certificado de empadronamiento. Y ahora, ¿cómo busco yo ese certificado de empadronamiento si en casa no lo tengo? Claro. Y el ayuntamiento está cerrado. Entonces, esa fue uno de los motivos. Y decían, con certificado digital. Pero la mayoría de las personas no tienen certificado digital. Esa es la circunstancia que se lleva a cabo. ¿Cómo se ha resuelto eso? Con la buena voluntad. Los empleados públicos ofrecieron sus teléfonos móviles para que el ciudadano nos pudiera mandar la fotografía del DNI y con una llamada de WhatsApp se elaboró ese certificado digital comprobando la identidad del que lo solicitaba. Creo que todo eso, ese movimiento y esa sinergia que hemos creado también los empleados públicos sin decir nadie ninguna orden de que se hiciera, creo que es muy positivo. Entonces, toda persona que necesite cualquier tipo de información, tanto a los concejales, los 25 concejales de la corporación, no hace falta que sea del gobierno, por favor que nos avisen, que nos llamen, que busquen a través de las redes sociales a cada uno de nosotros, o bien que llamen a este 010 y ahí les resolveremos toda cuestión de dudas. Y de verdad, que el ayuntamiento está detrás de todo esto. Mencionabas a los encargados públicos, creo que han hecho una labor muy digna. También tenemos que mencionar, como has dicho antes, al personal sanitario que han estado en primera línea de batalla en nuestra ciudad de Cáceres, en los hospitales que tenemos y en el que estaba cerrado, pero abrió sus puertas, encendió sus luces para dar atención a tantas personas como han pasado por ahí estos días, y también a la policía y a la Guardia Civil, bueno, y a tantísima gente. Sí, es que si nos ponemos, tenemos una lista infinita de gente a la que agradecer tanto su tiempo y su trabajo en esta crisis. Sin embargo, fíjate que es paradójico, ¿no? Porque estamos poniéndole cara a la solidaridad de la gente, se han hecho muchos recados a las mayores, todo esto humano, ¿no? Que forma parte de los capítulos del confinamiento. Sin embargo, me parece, y nos parece a mucha gente, que se está revivando mucho ahora el discurso contra ciertos sectores de la sociedad, un discurso de odio, impregnado de un radicalismo que no sé a cuento de qué viene ahora, porque ya tenemos bastante con lo que tenemos. ¿Cómo lo has vivido tú? Porque los medios de comunicación sí que están informándonos de que existe un cierto repunte de casos de homofobia, cosa que a mí me preocupa significativamente, ¿no? Hay tensión en muchos sitios, hay mucho enfado por todo lo que ha sucedido, pero no creo que sea la mejor forma, nunca está justificada, por supuesto que no, pero ni mucho menos ahora la mejor forma de manifestarse de esa manera, ¿no? Cuando los discursos de odio se entran en las instituciones, al final estás creando el caldo de cultivo social. Es decir, cuando un líder político es correcto, es sensato, transmite palabras de honestidad, cuando hay bondad en las palabras de aquel líder que manifiesta unas ideas políticas, creo que los votantes más o menos pueden sentirse identificados con esas palabras y en mayor o menor medida suelen compartir, aquellos votantes que han votado a un partido, comparten las palabras que dicen su candidato o su líder en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Cuando ese discurso entra en el Parlamento y al final lo que estamos haciendo es avivar las rebeldías y el perseguir o el señalar a determinados colectivos como las mujeres, como los homosexuales, como los inmigrantes, estamos consiguiendo realmente que la sociedad, que a lo mejor en su faceta más interna, en su ADN, sí pensaban
que eso estaba mal, que era mal visto, que yo no estaba de acuerdo, pero en el momento que tú animas a lanzar ese discurso, al final ese discurso llega a las barras de bar Claro. y llega a las familias y llegan a enfrentarnos. Entonces en esa discordia es donde nosotros tenemos que ser un poquito más listos. Y creo que es muy importante que entre todos sepamos cuidar a la democracia. En el feminismo, cuando se dice cuidar, siempre se asocia a una teoría política. Y en este cuidar a la democracia es cuidar también a las instituciones. Y al final las instituciones son la base más importante de todo el sistema político y del sistema democrático. Y al final nosotros votamos cada 4 años y nuestros representantes hablan por nosotros. Nos escuchan, pero hablan por nosotros. Entonces creo que es fundamental que nosotros también digamos como sociedad que eso no lo queremos, que no queremos que el discurso de señalar, del odio al inmigrante, del odio al homosexual, de odio a cualquier tipo de, por ejemplo, la violencia machista, creo que eso hay que erradicarlo y hay que erradicarlo desde la propia sociedad. Y hay que lanzar mensajes positivos, mensajes que contrarresten a este tipo de discursos y creo que debemos ser bastante más inteligentes desde todas las instituciones y fomentar ello. Muy triste también lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿verdad? Incluso las palabras de Donald Trump quedaron a todo el mundo paralizado, ¿no? Hablaba de un terrorismo de izquierda, un radicalismo. No sé, sí me llamó la atención que el otro día Angela Merkel desde Alemania diera como un toque de queda a Europa y dijera, por favor, cuidado con las ideologías más extremas de una parte y de la otra, porque eso puede llevar a que la gente realmente no se entienda y luego no se consigan cosas como las que, por ejemplo, se han conseguido en nuestra ciudad, ¿no? Claro. El consenso y el centrar la atención en lo que verdaderamente es importante. Y calmar a la población, hacerla sentir pues tranquila y sobre todo en una convivencia democrática y respetuosa, que creo que costó mucho a lo largo de la historia conseguirla. Por cierto, ¿tenéis ya planes, líneas de actuación desde lo que es la perspectiva LGTBI? ¿Seguís trabajando con Fundación Triángulo, con Extremadura Entiende? Y ahora más que nunca, por esto que ha ocurrido, vais a desarrollar también, ¿no?, algunos proyectos. Exactamente. Creemos que cuando siempre me reflejo o comparo con la crisis de 2008. En la crisis de 2008 se decidió que por igualdad de condiciones se recortaba X porcentaje en todas las áreas y que esto se llevó por delante, por ejemplo, muchas políticas de igualdad en todas las administraciones públicas sin distinción de colores políticos. Creo que ahora tenemos la oportunidad de reforzar las políticas que van destinadas precisamente a que los más vulnerables o a las personas que más lo necesitan no se queden colgadas como pasó en 2008. Y esa es una de las patas que creemos que hay que potenciar ahora. Con el colectivo LGTBI en la ciudad de Cáceres vamos a desarrollar una serie de programas que son a través de una partida de subvenciones de 12.000 euros que irán destinadas a estas asociaciones, con el objetivo fundamental de que todas las actividades relacionadas con la protección de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de la ciudad de Cáceres estén garantizados. Pero no solamente eso, sino hay que potenciar que aquellas asociaciones puedan tener un desarrollo humano dentro de la ciudad y que cualquier persona donde no llega el Ayuntamiento de Cáceres, donde no llega esa protección, que al fin y al cabo una institución pública a veces resulta un poquito más lejana, aunque el Ayuntamiento sea la administración más cercana, sepa dónde ir. Y esta colaboración de Extremadura Entiende, de Fundación Triángulo y de la Asociación Euforia, entonces son fundamentales a la hora de desarrollar. Por eso creemos importante que se desarrollen estas partidas presupuestarias, que por cierto es la primera vez que se va a dar en la ciudad de Cáceres. Tras el cambio de gobierno se creó la Concejalía de Igualdad LGTBI precisamente para potenciar estas políticas. Pues ha sido un placer hablar contigo, David, y escucharte. Sobre todo, yo creo que tus palabras nos han servido de mucha utilidad para saber de primera mano pues cuáles son los recursos que tenemos en la ciudad, qué se ha hecho, ¿no?, y qué se está planteando de cara al futuro. Creo que ha quedado muy claro que la política social no restringe para nada a la productividad, al desarrollo, a apoyar a las pymes, al autónomo. Creo que una cosa va ligada de la otra. Y sobre todo un titular que leí tuyo hace muy poco preparándome, ¿no?, esta entrevista, donde decías que tú te considerabas un político honesto y que llevabas la sanidad pública en el ADN.
Yo creo que a todos lo que ha ocurrido nos ha hecho ver que efectivamente la sanidad pública necesita ese empuje, no estar para nada abandonada, sino abandonada, menos valorada, y que la inversión en sanidad ahora mismo y siempre, a partir de ahora, seguirá siendo muy importante. Muchísimas gracias. Muchísimas Ha gracias, sido un Ángel. placer. Y así es, la sanidad pública hay que mantenerla, hay que potenciarla, porque precisamente es garantía de que todos los derechos sociales, todos los derechos humanos estén garantizados. Cuando las personas se tienen que preocupar más de cuidar su salud que de poder comer, al fin y al cabo ahí falla algo. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, donde la población más vulnerable, que no puede acceder a la sanidad pública, al final está en sus casas, pasando la COVID como puede, o como hemos visto muchas imágenes, falleciendo sin más cuidado que el de la familia. Es importante eso. Un placer, muchas Muchas gracias. gracias.